ver esto que, ¿se acuerdan que vimos el reino de Dios el otro día, que es el reino de Dios? Y continuando con esto, vamos a ver lo que yo lo titulé la ayuda de los malajim, porque es una palabra que me gusta, porque es en hebreo, es malaj es ángel y malajim es ángeles. Bueno, vamos a comenzar. Esta es no es una enseñanza muy larga, pero es importante que manejemos todo este aspecto para no caer en lo que es la angelología. Bueno, la pregunta es, ¿qué son los ángeles, los malajim? Por lo que dice Hebreos 1:14, dice, esencialmente espíritus. Y la palabra en Hebreos 1:14 dice, no son todos, refiriéndose a los ángeles, espíritus. Por lo tanto, los ángeles no tienen cuerpo físico carnal. Digamos, la palabra lo está diciendo, son espíritus. La palabra en Lucas 24:37 al 39 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él, Jesús, les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo, Jesús mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, digamos. Por lo que dice la palabra en Hebreos 1:14, dice que los ángeles son espíritus, por lo tanto no tienen un cuerpo físico carnal. ¿Cómo los podríamos describir? En su relación con los humanos adquieren formas diversas. En Génesis capítulo 18, versículo 1 al 2, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angélicos. En Génesis 19:1, Lot y su familia son rescatados por 2 ángeles. En Marcos 16:5, un ángel está junto a la tumba de Jesús. En Zacarías 5:9, aparecen seres espirituales con figura femenina. En Daniel capítulo 10, versículos 2 al 6, algunas veces los ángeles aparecen como hombres de aspecto nada común. Mateo 28, del 1 al 3, el aspecto del ángel que movió la piedra de la tumba del Señor Jesús era resplandeciente como un relámpago. En Lucas 24:4, ángeles con vestiduras resplandecientes. En Apocalipsis 4, versículos 6 al 8, aparecen ángeles con figuras de bestias, que son querubines de Dios. En Isaías 60, versículos 2 y 6, ángeles con alas, serafines de Dios. Y en Daniel 9:21, ángel con alas, el ángel Gabriel, varón de Dios. Comparación con los humanos. El primer punto es que son más fuertes que nosotros. En Salmo 103, versículo 20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, mientras que los ángeles, que son mayores, que los desprecian el señorío, en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, hablando de las potestades superiores delante del Señor. Acá está hablando contra aquellos que desprecian el señorío de Jesucristo, y miren lo que dicen. Mientras que los ángeles que son mayores, en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Digamos, está haciendo referencia a esto que pusimos acá arriba en el subtítulo, que es la fortaleza de los ángeles. Otra cosa también, que son mayores en sabiduría. En 2 Samuel capítulo 14, versículo 20, dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. En Mateo 24:36, hablando del Señor Jesús, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como diciendo, ni ellos siquiera lo saben. Bien. Y cumplen una función honorable. Esta es una parte, hermanos, que me gustaría que presten atención, porque es importante esto, para que vean cómo es el servicio de los ángeles. Entonces, los vimos que eran poderosos en fortaleza, que eran sabios,
pero también que cumplen una función honorable, y esto es muy importante. En Salmo 103, versículos 20 al 21, dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Esta palabra que está hablando acá se refiere a los ejércitos celestiales, y ministros está hablando exactamente de la palabra que usa acá, es sharat en hebreo. Y es necesario analizar esta palabra para comprender la función que cumple. Dice: el lector de la Biblia en castellano no podrá percibir el significado particular de sharat porque tiene un sinónimo que es abad u ebed, que también se traduce como servir o servidor. A menudo, sharat denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel a Jehová. Vuelvo a leer: a menudo sharat denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel a Jehová. Samuel de niño servía a Jehová delante de Elí. Este servicio era únicamente para honrar a Dios. Israel no podía ser como las demás naciones, dice en Ezequiel, como las familias de los países vecinos que servían al palo y a la piedra. Digamos, este servicio es un servicio de honra a Jehová. En el templo de la visión de Ezequiel, a los levitas que sirvieron delante de sus ídolos, Dios les prohibió servir en el sacerdocio. Dios apartó la tribu de Leví, según Deuteronomio, a fin de servirle y para que bendijese en su nombre. De entre los hombres de la tribu de Leví, Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y los consagró para ministrar en el sacerdocio. Los levitas, que no eran de la familia de Aarón, aunque se escogieron para servir perpetuamente a Dios, actuaban en calidad de asistente de los sacerdotes. Digamos, nosotros sabemos que la tribu de, digamos, la familia de Aarón viene de los levitas, pero Leví tuvo 3 hijos, Coat, Gersón y Merari, y de Coat es de donde vienen los sacerdotes. El resto, que también son hijos de Leví, actuaban como auxiliares del sacerdocio. Cumplían los levitas con tareas físicas, como vigilar puertas, matar los animales del holocausto y cuidar los altares y utensilios del santuario. Con todo, Isaías predice que llegará un día cuando, dice la palabra en Isaías 60:10, y extranjeros te servirán. Lo importante de esta palabra que estábamos hablando, que son ministros, que ministran, dice el término, la palabra sharat, nunca se refiere a la servidumbre de un esclavo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando habla del servicio que están hablando acá de los ángeles, nunca se refiere al servicio de un esclavo. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Pero esto de ministro es de ministrar, de servir, no es un servicio de esclavo, ni siquiera de siervo. Es un ministro, es un servicio que se da en un contexto de culto a Jehová, a Dios. Sharat, entonces, se refiere al servicio ofrecido como culto a Jehová. Esto es importante, hermanos. Miren, sharat, entonces, se refiere al servicio ofrecido como culto a Jehová. Existen, como vimos, distintos tipos de servicio dirigidos a Jehová. Samuel de niño, Elí como sumo sacerdote, los levitas, los sacerdotes del tabernáculo, después del templo, el servicio de los ángeles, el sacerdocio del creyente. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Acá también es importante, si bien acá estamos en el Nuevo Testamento, y esta no aparece la palabra sharat, el servicio, el sacerdocio nuestro, es un servicio de adoración en culto a Jehová. En Apocalipsis 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. El servicio nuestro es importante saberlo, tenerlo en cuenta, porque es un servicio de adoración a Jehová. ¿Los ángeles existieron siempre? No. Ellos fueron creados por Dios antes de la creación del hombre. En Nehemías 4:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército.
refiriéndose a los ángeles, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, hablando de los ángeles, te adoran. En Salmo 148, versículos 2 y 5 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque él, Jehová, mandó y fueron creados. ¿Dónde estabas tú, refiriéndose a Job, cuando yo, Dios, fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, acá refiriéndose a los ángeles. La estrella del alba es el planeta Venus, el objeto más brillante en el cielo, además del sol y la luna. Cuando se ve subir al amanecer, domina el cielo un diamante brillante en un campo negro, rodeado de las demás estrellas, diamantes más pequeños, por eso habla de estrellas del alba. Aquí Jehová describe la estrella del alba y sus acompañantes, cantando en coro, alabando la creación terrenal. Los ángeles, al ser seres creados, no son omnipotentes, omniscientes ni omnipresentes, es decir, tienen una presencia localizada, lo mismo que ocurre con Satanás. Estos atributos omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, que puede estar a la vez en todas partes, solamente la tiene Dios. ¿Cuántos son los ángeles? La palabra dice que existen ejércitos de malachim, de ángeles. Y en Apocalipsis 12:4 dice, y su cola de Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles las arrojó sobre la tierra. Es decir, 2/3 de ángeles permanecieron fieles a Dios durante la rebelión. Y la pregunta es, ¿2/3 es mucho? Y la palabra en Daniel, capítulo 7, versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, de Dios. Millares de ángeles le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millares y millones de millones. Esta es una imagen que me gustó mucho porque es como si mostrara toda la batalla que se da en el reino de lo espiritual, ¿no? De un lado las fuerzas de Dios y del otro lado todas las fuerzas del mal, ¿no? Y en el medio el hombre en esas batallas que se libra. En Hebreos capítulo 12, versículo 21-22 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto es respondiendo a cuántos son. Son millones y millones. La pregunta acá es, ¿son todos ángeles de Dios? No, porque como vimos en Apocalipsis 12:4, durante la rebelión celestial se produjo la siguiente división. 1/3 se fue con Satanás y 2/3 permanecieron fieles a Dios. Simplemente, yo sé que lo saben, pero a manera gráfica de 3, decimos que uno de esos 3, 1/3, se fue con Satanás y 2 quedaron con Dios. 1 con Satanás y 2 con Dios. Para que se entienda, si eran 100, entonces 33 se fueron con Satanás y 66 con Dios. Si eran 1.000.000, entonces 330.000 se fueron con Satanás y 660.000 con Dios. Esto es simplemente para tener una proporción, digamos. Es decir, por cada ángel de Satanás, demonio o ángel caído, el nombre que se le quiera dar, hay autores que hacen una distinción entre demonio y ángel caído. Yo no la hago porque en realidad no encuentro sustento bíblico para hacerlo. Sé que un ángel de Satanás se lo puede llamar demonio o ángel caído, pero bíblicamente, por lo menos hasta donde yo sé, no he encontrado nada que respalde la diferencia. Vuelvo a leer, es decir, por cada ángel de Satanás existen 2 ángeles de Dios. O dicho de otro modo, los ángeles de Dios duplican en cantidad a los ángeles caídos de Satanás. Es por ello que la palabra dice, y su cola, refiriéndose a Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles, y las arrojó sobre la tierra,
y yo le puse muy probablemente al abismo, porque cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Conociendo al enemigo, vimos que no es lo que dice la teoría de la brecha, que fue declarada en el año 1841 por Charles Chambers, que decía que entre Génesis 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2 era cuando Satanás había caído en la tierra. En el estudio ese que presenté, no sé si lo recuerdan, de los ángeles de Conociendo al Enemigo, se pudo demostrar que no ocurre ahí ese suceso. Entonces, cuando dice que los arrojó sobre la tierra, muy probablemente es que se establecieron en el abismo. Y acá traté de poner una imagen de una fosa marina, ¿no? La pregunta, ¿están en contacto con nosotros? Interactúan con nosotros cada día y a toda hora, pero por tratarse de seres espirituales no los vemos, aunque sabemos que están ahí, porque Dios los envía en nuestro apoyo, aunque responderán solo cuando identifican su palabra. Salmos capítulo 91, versículo 10 al 12 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, refiriéndose a Dios, mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero es importante empezar a ver esto. La palabra en Salmos 91, versículos 10 al 12, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles Dios mandará acerca de ti. El que los manda es Dios. Dios es quien mueve todas estas fuerzas celestiales. ¿Y cómo sabemos que están ahí? Durante los años de esclavitud en Egipto, todo un ejército celestial esperando y ejecutando órdenes de Dios. En Éxodo capítulo 12, versículos 40 al 41, dice, el tiempo, y miren las palabras que están resaltadas en negrita, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y ahí puse, note la diferencia entre hijos de Israel y huestes de Jehová. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Otro caso más que tenemos es, dice, recordemos al criado de Eliseo, luego de la separación de Giesi, cuando tuvo miedo por el gran ejército que lo rodeaba. En Segunda de Reyes, ahí me faltó el capítulo, versículos 15 al 17, dice, entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él, Eliseo, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, los ojos de su criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Acuérdense que el criado no era ciego, por lo tanto lo que Dios hizo fue abrir los ojos espirituales del criado. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ante todo, recordemos que el servicio angelical primeramente es ofrecido como culto de adoración a Jehová. Acuérdense que la palabra era sharat, y sharat no se refiere al servicio de un esclavo, ni siquiera de un siervo. Sharat es un servicio que ofrecen, por eso figuran los ángeles, como culto de adoración a Jehová. Quizá ahora podamos entender un poco mejor. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Y esto es lo importante, a Cristo el Señor servimos. Por eso, tan importante cuando nos habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, el servicio que nosotros brindamos a Dios y que debe ser digno de un sacerdote es un servicio brindado, pero no cualquier servicio.
es como un culto de adoración a Dios, que de esta manera es como sirven los ángeles a Dios. Ellos sirven, pero no como esclavos. Ellos sirven gozosos, sabiendo que en su servicio están adorando a Dios. Y no hay tarea menor o mayor si no observemos a Esteban, uno de los servidores de las mesas. En Hechos 6, versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren esto, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sin embargo, en el servicio como culto de adoración a Jehová se halla gozo. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando hablaba del servicio de Esteban, tengamos en cuenta que Esteban fue uno de los 7 diáconos que fue elegido para servir las mesas. Sin embargo, era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía, como dice la palabra, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Digamos que el servicio que él hacía no era de un servidor menor, era de un hombre lleno del Espíritu Santo y que en ese servicio de las mesas él adoraba al Dios vivo. ¿Vieron esto qué interesante que es, no? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Acá lo que dice el pastor Feraz es justamente esto, ¿no? Que todo trabajo que nosotros hacemos tiene que ser un trabajo con excelencia porque en realidad es un culto como para el Señor. Y por eso, cuando mirábamos hoy la palabra, veíamos que el servicio que ofrecen los ángeles no es un servicio de esclavo o un servicio de un siervo. El trabajo que ellos hacen es un trabajo en un culto de adoración a Jehová. Es a través de ese servicio que honran a Dios. Entonces, es un trabajo hecho con excelencia, pero en adoración a Dios. ¿Podemos pedirle que actúe a nuestro favor? Esta es una pregunta importante para tener en cuenta. ¿Podemos pedirle que actúe a nuestro favor? No. No invocamos a los ángeles ni pedimos a ellos. Muchos menos los adoramos. Solo podemos recurrir a Dios. Y Él sabrá en qué circunstancia los enviará nuestra ayuda. A veces ni cuenta nos damos, pero Dios lo establece en su palabra. En Hebreos 1:14 dice, enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí nos ayudan, sí nos auxilian, pero la palabra dice enviados por Dios para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Dios tiene autoridad sobre ellos, nosotros no. Se debe rechazar toda doctrina esotérica de angelología, que es contacto con ángeles, angelología. Esto es tener contacto con espíritus y eso es prohibido por Dios. Desafortunadamente se habla de contacto con los ángeles por medio de canalizadores que son espiritistas, meditación personal e incluso hay oraciones a los ángeles. Y la palabra en 1 Timoteo 2:5 dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 3 cosas podemos ir conociendo. Primero, Dios está atento a las necesidades de sus hijos. En 2 de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segundo, mandará sus ángeles que nos guarden en nuestro andar. Salmo 91:10 dice, pues a sus ángeles, refiriéndose a Dios, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El tercero es Dios y no otro quien moviliza a los ángeles. Salmos 91:10 dice, pues a sus ángeles mandará, refiriéndose a Dios. A sus ángeles Dios mandará. Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Quién mandará que se muevan los ángeles? Dios, solo Dios. Dios, solo Dios hace que ese ejército que existe se movilice. ¿Cuántos ángeles envía Dios en nuestra ayuda?
En Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas, hablando con Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto se acuerdan que es cuando Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La legión era la unidad militar básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantería pesada de unos 4.200 hombres. Según el historiador antiguo Polibio, más tarde alcanzaría entre 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes, para completar un total de 6.300 efectivos, según nos cuenta Tito Livio. Digamos, la legión más o menos eran 6.300 soldados que tenía, con parte infantería y 300 soldados a caballo. Por lo tanto, vemos que 12 legiones es igual a 75.600 soldados. Jesús está diciendo que este es el número mínimo de malajim, de ángeles, que Dios le enviaría, si Él lo requiriera. No son 2, ni 3, ni 4, son 75.600 ángeles que lo auxiliarían. Pero eso es con Jesús. La pregunta es, ¿será lo mismo con nosotros? Lo mismo ocurrió con la nación hebrea durante su esclavitud en Egipto. Acuérdense que habíamos visto Éxodo capítulo 12, versículos 40-41, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En este pasaje vemos una diferencia entre hijos de Israel y huestes de Jehová. Hijos de Israel hace referencia al pueblo hebreo. Huestes de Jehová hace referencia a los ejércitos de ángeles. Tropas celestiales en campaña esperando órdenes para actuar, órdenes de Dios. En Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová, pero acá hablando de Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Segunda de Reyes 17 dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado de Eliseo y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En Éxodo 23 al 24 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Cómo estar seguro que los ángeles nos ayudarán? En Hebreos 1:14 dice, enviados por Dios para servicio, que la palabra es diaconía, a favor de los que serán herederos de la salvación. Diaconía, en el mundo griego y romano, es el servicio físico, material y corporal. Lo mismo ocurría en la cultura judía en tiempo de Jesús. Entre los primeros cristianos, la diaconía no consideró solo el servicio material y doméstico, sino también el área espiritual. Pero debemos recordar que Salmo 103, 20, 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Acuérdense que la palabra ministros era sharat, y que sharat es un servicio ofrecido como culto a Dios, como un culto de adoración a Dios. Por lo tanto, si miramos acá, decimos que los ángeles están al servicio nuestro, digamos, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero que ese servicio ellos lo hacen como culto de adoración a Jehová. Y ya habíamos visto que quien los moviliza no es el hombre, sino Dios. Por lo tanto, el trabajo de los ángeles a favor de los humanos nace de la manera de entender su servicio, primeramente como culto de adoración a Jehová, es decir, al mandato de Jehová, sirven al hombre con el gozo de saber que en ello y en su obediencia adoran al Dios Altísimo. Lo vuelvo a leer. Por lo tanto, el trabajo de los ángeles a favor de los humanos nace de la manera de entender su servicio primeramente como un culto de adoración a Jehová. Ellos saben que en su servicio están adorando a Dios.
Y responden al mandato de Dios, cuando responden al mandato de Dios, sirven al hombre con el gozo de saber que en ello y en su obediencia están adorando a Dios. Pero digamos, este servicio, ellos lo brindan por mandato de Dios, como habíamos visto, no del hombre. El hombre no puede mandar a los ángeles, el hombre no se puede contactar con ángeles, porque los ángeles, como vimos al principio, son espíritus. Y cualquier contacto de este tipo con espíritus es espiritismo. La pregunta que tengo acá es usted hijo de Dios? Si su respuesta es sí, entonces tome esta palabra. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coheredero es la persona que junto con otras hereda una misma herencia. Como coherederos con Cristo tendremos la misma protección que Cristo. Esta es una palabra relevante que tiene su fundamento en que el hombre es la corona de la creación. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Esto suena como el broche de oro de una reunión trascendente. Hagamos al hombre no es una decisión a la ligera de la deidad, sino su propósito eterno. Ese sexto día de la creación había llegado, lo tan esperado por Dios. Todas las cosas fueron creadas por la autoritativa palabra de Dios. Sin embargo, el hombre fue moldeado por las mismas manos de Dios. El hombre recibe vida por el espíritu que sale de la misma boca de Dios. El hombre, a diferencia del resto de la creación, fue hecho a imagen y a semejanza de la deidad. Al hombre se le dio autoridad para sojuzgar y señorear sobre el resto de la creación. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué tanta consideración? ¿Por qué tanta honra? Porque su amado Hijo Jesucristo asumiría la humanidad corporalmente por toda la eternidad hacia el futuro, y la deidad habitaría corporalmente en la figura humana. Así que el hombre fue hecho, honrado y amado por causa de Cristo. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo, Jesucristo, os he amado. Permaneced en mi amor. De la misma manera en que el Padre ama al Hijo, Jesucristo nos ama a nosotros. Entonces piense esto. ¿Cree usted que Dios dejaría al hombre sin ayuda? Pero siendo así, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se demoran las respuestas? Y una manera, tan solo una manera de explicar esto, lo encontramos en Daniel capítulo 10, versículos 11a al 12. Dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo, refiriéndose a Gabriel, he venido. Esto demuestra que las oraciones de los santos son oídas inmediatamente y que la respuesta de Dios también es inmediatamente. Es en el segundo cielo, lugar donde se libran las batallas espirituales, donde se encuentra oposición. Allí son frenadas las respuestas. En Daniel capítulo 10, versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, que es un demonio territorial con jerarquía de príncipe, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, para batallar con esa jerarquía espiritual, ¿no? Y quedé allí con los reyes de Persia. Esto nos está demostrando que hay una lucha en el cielo y el mismo Daniel, desde el primer día que empezó a orar, sus oraciones fueron oídas. Pero a causa de la oposición de este demonio que se mueve en las regiones celestes, es que se demoró la respuesta. Intervención directa de un ángel de Dios, que lo encontramos en Hechos 12, 6, 10. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete
y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de Pedro. Acá vemos una intervención directa de un ángel, en este caso al servicio de Pedro. Ahora, imagine usted a los ángeles de Dios batallando a su favor a raíz de la oración que usted elevó al Padre, y oyendo de usted solo palabras desalentadoras. De esta no voy a salir, no puedo más, estoy tan cansado, el médico dijo, y Dios, ¿dónde está? Viendo al propio interesado en obtener ayuda, abandonar la lucha. Basta, me rindo, las cosas son así, debo aceptar mi mal destino. En 2 Timoteo 1:7 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quieras que vayas. Perdón, eso en José 1:9. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el tercer punto es viviendo en pecado. Digamos, estas son las cosas que cuando se inicia una lucha espiritual, cuando estamos pidiendo algo a Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es esta, ¿no? No entrar con palabras desalentadoras o con que el ánimo se nos venga abajo, o nosotros mismos rendirnos. Y por último, tampoco permaneciendo en pecado. Clama por el favor del cielo, pero vive según reglas contrarias a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y acá terminamos. Entendemos cuáles son las llaves. Entonces, tenemos que creer, obedecer y perseverar. Y eso es a lo que se refiere resistir. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una guerra espiritual implica que tenemos un enemigo que es espiritual, y un enemigo espiritual requiere armas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne. Algunas armas poderosas, es decir, muy efectivas, son principalmente el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Y acá terminamos. Y Jehová, delante de su ejército, su campamento fuerte, el que ejecuta su orden, refiriéndose al malaj, al ángel. Dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Joel, capítulo 2, versículo 11. La palabra en Daniel 10:16 dice, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Bien, acá terminamos, hermanos. Acá terminamos con el tema de los ángeles. Lo que yo quería que quedara claro es que en principio los ángeles no nos sirven a nosotros como empleados, no nos sirven como sirvientes, que los ángeles están al servicio nuestro, pero cuando Dios así lo dispone. Y el servicio de los ángeles, como dice ahí, son en un servicio de culto, de adoración a Dios. Es decir, que cuando Dios los manda, Dios ordena, actúan a nuestro favor. Pero en ese servicio que hacen a nuestro favor, lo hacen como adoración y en culto a Jehová. No son empleados nuestros ni nosotros los podemos mandar, porque hacer eso es espiritismo. No tenemos nosotros autoridad sobre ellos. Es Dios quien ordena. Dice que escuchan y responden la voz de Dios, la voz de su precepto. Un mando, no el nuestro. Bien, acá terminamos.